Comenzamos nuestro programa con VDB y hoy estamos con Santiago Vega, que es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. O sea que... El placer es nuestro, la verdad. Muchas gracias. Pues comenzamos un poco, estamos en una universidad, entonces tenemos que plantearnos cómo es el futuro de la veterinaria, cuál es, cómo debe ser el perfil. Del futuro veterinario. Bueno, yo creo que se avecinan tiempos, dicen los expertos, que probablemente en unos años la mayoría de las carreras que tenemos actualmente, o la mayoría de las profesiones, no se parecerán en nada, o incluso muchas de ellas habrán desaparecido en el formato que tienen actualmente, ¿no? Sí. Y bueno, la veterinaria, que siendo una profesión con una enorme historia, porque los primeros datos de los primeros veterinarios hablan de hace 4.000 años, ¿no? En el famoso Código de Hammurabi, entonces yo creo que la veterinaria no está ajena a esos cambios, ¿no? Y yo creo que hoy el perfil del universitario al final coincide en muchas cosas, o sea, independientemente de que seamos veterinarios o seamos periodistas o seamos médicos, el estudiante tiene, o futuro profesional, tiene que llevarse en su mochila cuando acaba la carrera una serie de herramientas que son básicas, ¿no? Y unas herramientas que le van a permitir el día de mañana desarrollarse plenamente en su actividad profesional, ¿no? Esos conocimientos necesarios, que son los conocimientos que el título les otorga. Sí. Pero luego hay otra serie de habilidades que las universidades, muchas de ellas ya lo hacen, deben cultivar, ¿no? Yo creo que hoy por hoy un futuro veterinario tiene que ser una persona que sepa trabajar en grupo. Ya no se concibe el veterinario individualista, este hombre que era veterinario de campo, que trabajaba solo. Por otro lado, en España tenemos una asignatura pendiente, muy pendiente, que es el tema del idioma, ¿no? Sí. Hoy es inconcebible un profesional universitario que no tenga un nivel mínimo de inglés, ¿no? Los americanos dicen que un estudiante universitario debería tener, en su caso, bueno, pues el inglés lo tienen dado por nacionalidad, sí, pero tener ese idioma. Y luego te dicen, ¿algún idioma más? Pues hombre, en nuestro caso tenemos la suerte de que con el inglés y el español ya casi abarcamos del mundo, ¿no? El mundo, ¿no? Y luego los veterinarios, pero en general todas las profesiones, nos pasamos toda nuestra carrera profesional comunicando. Hoy en día vivimos en una sociedad de la comunicación y hay que aprender a comunicar y hay que saber comunicar, porque si no comunicamos nosotros, que somos los que dominamos la materia, lo harán otros que puede que la dominen menos, y entonces es cuando creamos inseguridad, cuando creamos una sensación de pánico en la gente que nos escucha, y entonces cada cosa debe ser comunicada por la persona que sabe, y el veterinario tiene que comunicar en muchos ámbitos de su actividad profesional. En el tema de alimentos, cuando le tienes que decir al dueño, explicarle al dueño de una mascota, que esa mascota pues tiene una situación que a lo mejor nos lleva a tener que plantearnos pues a lo mejor la eutanasia de ese animal, ¿no? Porque terapéuticamente ya hemos agotado todas las posibilidades y bueno, pues hay que explicárselo a esos dueños, que para ellos la mascota es un miembro más de su familia, ¿no? Entonces, y bueno, y tenemos que comunicar ciencia, o sea, yo digo que ciencia hacemos todos. Claro, por eso cuando hablamos de comunicación no solamente es la comunicación con nuestro cliente, en este caso en una clínica veterinaria o con cualquier persona que come, porque al final también aseguráis la calidad de nuestros productos, pero también lo que no se comunica no existe. Entonces esa ciencia en esos grupos de investigación, por ejemplo, al final no está llegando a la sociedad, ¿no? Efectivamente, pero además, como yo le digo a los alumnos, que investigamos todos. O sea, el que tiene una clínica y encuentra un caso único o raro, lo que no puedes hacer es quedártelo para ti, o sea, lo tienes que comunicar, tienes que llevarlo al próximo congreso, ¿no? Porque la mayor generosidad que tenemos que tener con la sociedad, que nos permitió entrar en las universidades, que nos permitió estudiar la carrera que más amábamos, que más vocación teníamos, que era nuestra veterinaria, ¿vale? Pues nosotros tenemos que comunicar a esa sociedad las cosas que hacemos, ¿no? Y al hilo de todo esto, yo alguna vez he tenido la oportunidad de comentar la enorme importancia que tiene o que se le está dando ahora al hecho de que en los grupos de investigación haya un apartado al que se le dota de dinero para que el grupo divulgue, porque al final muchas veces no nos damos cuenta de que utilizamos una jerga
que la entendemos nosotros y a duras penas. Entonces, claro, al final tú dices, ya, pero a mí mi proyecto de investigación me lo están pagando personas con sus impuestos que también quieren saber qué hago. Y no le puedo decir que estoy buscando la proteína XTR2, que no, porque eso... Claro, entonces hay que divulgar. Y Santiago, hemos hablado del futuro veterinario, pero también la visión de ese futuro veterinario, sin duda, tenemos que hacerlo desde un concepto de One Health, ¿verdad? ¿Cómo vosotros lo estáis planteando en vuestra formación? A ver, el concepto One Health que apareció hace unos 10 años más o menos, cuando al aniversario de la creación de la primera facultad de veterinaria en el mundo, que fue en Lyon, en Francia, ese concepto para mí es muy importante. Yo creo que ya se va interiorizando y es un concepto que se basa en algo tan importante como es: aprovechemos la relación, las sinergias entre, sobre todo, médicos y veterinarios, pero también todos aquellos agentes que trabajan en sanidad, o sea, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros, porque al final One Health de lo que habla es de hombres, animales y dónde vive. Medio ambiente. Entonces son los tres pilares en los que nos movemos cada uno de nosotros y en las relaciones que se establecen entre cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es súper importante, pero eso es tan importante como que los americanos, que siempre suelen ir un pelín por delante del resto del mundo, ellos ya en las facultades ya han hecho facultades mixtas de medicina y veterinaria, y en los primeros años, en las asignaturas preclínicas, están en el mismo aula futuros médicos y futuros veterinarios. Van de la mano. Claro, claro. Entonces, si tú ya has estudiado desde pequeñito, entre comillas, con un compañero tuyo que es médico, sí, o el compañero médico ha estudiado con uno que será veterinario, el día de mañana, cuando tú seas médico y yo veterinario y yo tenga un problema, te llamaré. Tenemos tanto que aprender juntos y eso nos permitirá llegar lejos o al mismo sitio, pero antes, o sea, o mucho más lejos. Incluso estáis escribiendo un libro en el que se habla de One Health y el cambio climático. Por ejemplo, ¿qué grandes retos tenemos en este momento? Bueno, pues efectivamente es una obra súper ilusionante que estamos haciendo entre muchísimos profesionales de la medicina, la veterinaria española. Está un poco liderado por Federico Mayor Zaragoza y es ilusionante por poder participar en un libro como estos de la mano de personas como Federico Mayor Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO, y bueno, está también pues gente a la que yo, lo que iba a decir, gente a la que yo admiro, como Sánchez Vizcaíno, que lidera un proyecto a nivel mundial ahora mismo sobre peste porcina africana. Sí, lo hemos visto en otro capítulo de bueno, pues está Juan José Badiola con tema de vacas locas. Bueno, pues realmente, y bueno, pues en la mente de Federico Mayor Zaragoza y en la mente de todos nosotros, pero sobre todo él con su experiencia, él está en el convencimiento, como ya muchas personas en el mundo, de que se nos está acabando el tiempo. O sea, que si antes del 2030 no hemos tomado decisiones importantes para que esto sea sostenible, podría no haber ya marcha atrás. O sea, que esto ya sería irreversible, ¿no? La manera en la que estamos deteriorando el planeta podría llegar a ser una situación irreversible, ¿no? Y bueno, pues en esa línea, pues poderlo desarrollar en un libro, recogerlo en un libro, ver cómo ha influido el cambio climático en la presentación de enfermedades, en el cambio, sobre todo enfermedades zoonóticas, ¿no? O sea, que es algo también súper importante dentro del concepto One Health, porque el 60% de las enfermedades emergentes en humana son zoonosis. O sea que si yo corto vienen de animales, si yo corto esa transmisión, me estoy ahorrando el 60% de las nuevas enfermedades que están apareciendo en humana, ¿no? Y Santiago, hablando de zoonosis, una de las principales es la rabia. Vamos a colaborar, vamos a hacer la semana de concienciación de la rabia en la Comunidad Valenciana durante todo el mes, bueno, no es todo el mes de septiembre, es durante la última semana de septiembre, del 23 al 28, y vosotros colaboráis también desde la universidad de una forma muy activa. ¿Qué acciones estáis planteando desde vuestro punto de vista y desde vuestra forma de trabajar, y por qué para vosotros es tan importante? Bueno, yo lo primero que quiero destacar es la importancia que para mí tiene la relación universidad-empresa, ¿no? O sea, yo creo que yo no concibo hoy
que la universidad vaya por un lado y las empresas vayan por otro, ¿no? Yo creo que tenemos que ir juntos. Y este es un claro ejemplo de cómo MSD, bueno, pues sensible a esta realidad, pues acude a las universidades, y las universidades pues se muestran receptivas a un proyecto como este, ¿no? Como el de la rabia. Y aquí yo también quiero llamar la atención porque parece que la rabia fuera algo, no sé, del siglo pasado, algo que ya no está ahí, o que si está en los países del tercer mundo, y el dato es escalofriante. O sea, todos los años, de entre 50.000 y 60.000 personas mueren en el mundo por rabia. Y esas personas están en un rango de edad más o menos en torno a los niños hasta 16 años, que son los que juegan con pues perros o murciélagos, que son portadores o vehiculadores del virus de la rabia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque la OMS nos lo ha dicho, la OIE nos lo ha dicho, es decir, vacunando podemos acabar con la rabia. Y vacunando a personas y animales podemos acabar con la rabia. No hay que hacer algo tan más complicado que vacunar. España tiene 1000 ejemplos de casos de rabia. O sea, por eso, España hace un mes y medio o 2 meses hemos tenido un caso en Ceuta. Entonces no es que estemos libres de rabia. En cualquier momento podemos tener un posible caso de rabia y tenemos que estar preparados, porque además es una enfermedad horrorosa. Que nadie se plantee que es una enfermedad, como tú dices, del siglo pasado. No, sigue estando, sigue matando, por desgracia, y está de nuestra mano el poder protegernos, ¿verdad? Pasteur, que es el investigador de la rabia por excelencia, el Instituto Pasteur, y Pasteur le impresionó tanto cuando era niño la imagen que vio, que es lo que le llevó a investigar. Él dijo en aquel momento: yo acabaré con la rabia, ¿no? Que fue ver al dueño de la fragua morir entre grandes dolores como consecuencia de haberse visto infectado por el virus rábico, ¿no? Entonces él tenía 6, 7, 8 años y aquella imagen en su pueblo le dejó tan marcado que él dijo que él acabaría con la rabia, ¿no? Entonces efectivamente es una situación muy llamativa, ¿no? Yo cuento ejemplos a mis estudiantes cuando les digo: mirad, es que anécdotas, un perro que vino en una patera, que llegó a Canarias, que fue a un centro de adopción, vinieron un matrimonio de nórdicos, lo adoptaron, se lo llevaron a su país y el perro desarrolló la rabia allí. O sea, que es que hoy el virus no le hace falta ir andando. No. O sea, puede ir montado en el autobús de un perro, puede ir montado en el autobús de un murciélago, o puede ir montado en el autobús de... Porque hoy los vectores, los agentes infecciosos no viajan ellos andando, sino que nuestras fronteras sean... haya personas que trabajan y estén totalmente preparados, aún así no estamos libres de que pase el virus por nuestra frontera. Y ya por acabar, estamos en una universidad. Ahora mismo, si un estudiante está dudando si hacer veterinaria o no, ¿por qué debe hacer veterinaria? Hombre, cuando le preguntan a un veterinario por qué tiene que hacer veterinaria a alguien, es porque es la profesión más bonita del mundo. Probablemente esto mismo lo diría cualquiera de su profesión, ¿no? Pero mi gran proyecto será escribir un libro que tiene título pero todavía no tiene contenido, que se llamará Mamá, quiero ser veterinario, ¿no? Y es contar mis experiencias con todos mis alumnos, ¿no? Yo cuando les doy el primer día la charla inaugural de recepción y tal, lo primero que les dices es: a ver, esto de ser veterinario, ¿cuándo se os pasó por la mente, no? Más o menos cuando teníais 7 años, 8 años, y todo el mundo, ves que asienten, ¿no? Y vosotros pedíais a Santa Claus, a Papá Noel, a los Reyes Magos, la granja de Pinipón y caballos o muñecas. No, la granja de Pinipón y tal. ¿Y cómo le sentó en vuestra casa el hecho de que queríais ser? Bueno, no cayó muy bien y tal, pero pensaron que seguro que luego con el tiempo se nos pasaba, ¿no? Yo creo que es una profesión muy bonita, es una profesión muy plástica, te permite hacer muchísimas cosas. Tenemos el enorme orgullo de ser responsables de tantas cosas, pero sobre todo de la seguridad alimentaria. Comemos todos los días, y los veterinarios, nuestra responsabilidad es que eso que llega al plato llegue en condiciones. Para acabar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Veterinaria está sometida a una directiva europea.
como otras profesiones, y en el año 1986 Bruselas decide que veterinaria sea sometida a un proceso de acreditación de la calidad de los estudios en las facultades de veterinaria europeas, ¿no? O sea, lo que pretendió Bruselas es que hubiera unos mínimos para todas las facultades de veterinaria que garantizaran que, pues algo que preocupaba a tantos países, que era que cuando un alemán viene a España a pasar sus vacaciones, el filete o la ensalada que come tenga la misma seguridad que tiene cuando la está tomando en Alemania o cuando la está tomando en Inglaterra. O sea, la preocupación en aquel momento era la preocupación de que los habitantes de Europa, todos ellos, se movieran donde se movieran, tuvieran garantizada una calidad en la alimentación. Y por eso es la única titulación, y sigue siendo la única titulación desde 1986, que tiene un proceso de acreditación a través de la EAEB, que pertenece a la ENQA, que es la Agencia Europea de Calidad, que cada 7 años acredita a las facultades de veterinaria de toda Europa. ¿Para qué? Para garantizar esos mínimos que tiene que tener cualquier veterinario cuando sale al mercado a ejercer su profesión. Muy interesante, Santiago, porque mucha gente quizá ni siquiera sabe que los veterinarios sois los garantes de los alimentos, de la calidad alimentaria. Los veterinarios realmente, lo dijo Pasteur, que mientras que los médicos se ocupaban y se ocupan del hombre, los veterinarios históricamente se han ocupado de la humanidad. Muy bonito. Pues con esa frase tan espectacular acabamos la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Os felicito por la iniciativa que tenéis y porque me parece muy bonita. He visto los primeros capítulos que ya están colgados y yo creo que es muy interesante y muy bonita. Hay que poner a la figura del veterinario en su sitio, y si pasito a pasito lo hacemos con programas como este, pues bienvenidos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta luego. Hasta luego.